qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y me penetra hasta mi corazón. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y me penetra hasta mi corazón. Muy buenas tardes, queridos hermanos desde San José de Costa Rica para el mundo. Estamos aquí transmitiendo directamente por Voz de Restauración para las Naciones. Es un programa muy especial. Estamos al 13 de septiembre del año 2020 y es una bendición estar compartiendo con ustedes la palabra dura. Bienvenido, mi hermano Ángel. Muchas gracias a todos, igualmente a aquellos que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales, así como lo es Facebook Live, igualmente a través del canal de YouTube. Le damos la bienvenida, ya que por primera vez estamos simultáneamente a través de Facebook Live, igualmente a través de lo que es el canal de YouTube. Le damos la bienvenida a cada uno de aquellos hermanos que igualmente nos están sintonizando alrededor del mundo. Enviamos saludos a cada uno de ellos y recuerden algo muy importante que caracteriza precisamente a Voz de Restauración. Quiero también decirle algo que nos caracteriza y es precisamente que tome papel y lápiz para que usted tenga el acceso después del programa de revisar cada uno de los versículos. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Voz de Restauración Radio Live. Carlitos. Sí, hermanos, es una bendición estar con ustedes en esta tarde tan gloriosa. 6 meses de pandemia, hermanos, pero aquí estamos de pie, seguimos al pie del cañón, estamos en Voz de Restauración, trabajando, hermanos, publicando día con día. Mi hermano Ángel ha estado publicando prédicas, yo he estado publicando prédicas también, y ese ha sido el transcurso de este tiempo de pandemia en donde no hemos podido transmitir por mucho tiempo, casi 4 meses sin transmitir Voz de Restauración, pero hoy rompemos un récord, hoy pasamos una línea, porque hoy estamos transmitiendo simultáneamente en 2 plataformas. Avanzamos y seguiremos en avanzada. Amén. Y vamos a seguir avanzando para la gloria de Dios Padre. Un saludo para ustedes y que Dios me los bendiga, hermanos. Así es, queridos hermanos, y esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema la maldición del tercer pueblo. ¿De dónde sacamos nosotros este mensaje, hermanos? Vea, después de el juicio de Dios en Génesis 6, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y hizo justicia por la desobediencia de los hombres, el mundo entero había quedado totalmente aniquilado. Y entonces, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 9, en el versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. En el versículo 18 del mismo capítulo 9 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. De ahí se desprende, hermano, que cuando la tierra queda totalmente deshabitada, solamente hay 8 personas que están poblando todo el planeta Tierra. Pero, hermano, aquí viene ya un nuevo Génesis, cuando Dios les da la bendición para que fructifiquen y se multipliquen a través de los 3 hijos de Noé, hermanos. Y dice que de Sem sale nuestro padre Abraham, de Abraham sale David, y de la simiente de David viene la simiente perfecta escogida por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Sem, hermano, representa el pueblo escogido de Dios, y Jafet, hermano, viene siendo el pueblo gentil.
en el libro de Efesios capítulo 2. Bueno, veamos esto, hermano. Aquí en el capítulo 9, verso 18 en adelante, en el verso 20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo en el verso 25 del capítulo 9 del libro de Génesis: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estos dos pueblos, hermanos, tanto Sem y Jafet, hermano, los vemos nosotros allá en el libro de Efesios capítulo 2. Desde el verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, el pueblo de Sem y el pueblo de Jafet, el pueblo escogido por medio de la descendencia de Sem. De ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Jafet es el pueblo bendito también de Dios, que es el pueblo gentil. Y dice aquí: de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano, estos dos pueblos caminan juntos de la mano por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vea, hermano, lo que nos habla el libro de San Juan, capítulo 19, desde su verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, vino de noche trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Y tomaron los dos el cuerpo desnudo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Vea qué coincidencia, mi querido hermano, porque aquí Sem y Jafet cubrieron el cuerpo de su padre, que estaba en la tienda desnudo, caminando de espalda. Y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo también hay dos hombres que cubren el cuerpo desnudo de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial por este discernimiento, este conocimiento de la palabra de Dios, porque de los dos pueblos nuestro Señor hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Posteriormente, después de mi intervención,
Voy a estar hablando del tercer pueblo, porque aquí he hablado solamente de 2 pueblos nada más, hermano. Correcto, muchas gracias igualmente a todas aquellas personas que ya están interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Estamos hablando bajo el tema la maldición del tercer pueblo. Claro que se marca una gran diferencia y marcaremos esa diferencia para que usted pueda entender, para que usted pueda digerir este mensaje. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor por acá. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza. Mire qué tremendo eso. Alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, escuche qué tremendo esto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, qué tremendo esto, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, que dice, uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué tremendo. Yo cuando leo esto puedo entender el propósito eterno de Dios. Dios establece el único y original orden mundial que va a imperar para toda la humanidad, haciendo esta separación. Fue mediante lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Cuando hablamos acerca de la redención, fue un precio y un precio de sangre, el cual Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Marcamos esta diferencia porque tenemos que entender de dónde surge, de dónde nace. Por ejemplo, este tercer pueblo mundial, como lo dice nuestro hermano. Ahora dice que Él nos hizo como un solo pueblo. Amén. ¿Verdad? Haciendo una separación allí en la cruz del Calvario. Pero la Biblia no podemos dejarla de un lado. Debemos entender que el pueblo perece por falta de conocimiento. Aunque hoy día, lo hemos dicho siempre, nadie puede pecar, por ejemplo, de desconocer la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Vamos a establecer ese fundamento de quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús. Hablamos anteriormente que fuimos comprados a precio de sangre, pero estamos hablando de un tema delicado, un tema que pocas veces o nadie ha escuchado, qué sé yo. Ahora, dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando a mí me dice este verso que de modo que si alguno está, es de modo que si alguno permanece en Cristo Jesús, ciertamente. Ahora dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sigue diciendo el verso 18. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, óigame bien, qué tremendo, el ministerio de la reconciliación. Verso 19 dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Démonos cuenta que esta palabra que estamos hoy enseñando, la maldición del tercer pueblo, hoy día en el año 2020, oiga, es un año tremendamente marcado precisamente por esta generación maldita, por este tercer pueblo maldito que sale y tiene sus orígenes, como lo leía el hermano Luis. Perdón, precisamente en Génesis. Mira lo que nos dice Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. Quiero que entienda esto, porque estamos haciendo
una separación para poder entender este mensaje. Ahora, pues todos sois hijos de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Verso 28, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ciertamente cuando nos habla de que somos uno en Cristo Jesús, esto es para aquellos conforme a su voluntad. Somos llamados hijos de Dios porque existe una separación en el cual nos vamos a dar cuenta de dónde surge este tercer pueblo o la maldición de este tercer pueblo del cual estamos hablando. Primero, Dios comienza diciéndonos que el plan de Dios de Él, es bendecir a la humanidad. Imagínense usted que desde el origen de toda la humanidad, el principio establecido por Dios era bendecirle a usted y bendecirnos a nosotros. Claro, durante todo este proceso, el tardar de los años, de los siglos, se fue distorsionando la imagen que la humanidad podía tener o debería de tener de ese Dios de la redención, de ese Dios de la creación. La Biblia me dice en Génesis, capítulo 1, verso 27, ve aquí, donde se hace manifiesto ese principio de Dios en cuanto a bendecirnos. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y continúa diciendo el verso 28, y los bendijo Dios. Vemos aquí este plan de salvación. Vemos aquí este plan de redención desde el origen de la creación. Y los bendijo Dios. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, usted es bendecida de parte de Dios desde el mismo inicio y creación de la humanidad. Ahora usted tiene que entender, óigame bien, cuando hablamos del origen, precisamente de lo que es la maldición de este tercer pueblo. El hermano Luis leía en Génesis capítulo 9, verso 1, una palabra que sé que nos va a marcar. Dice Génesis capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Hubo una intervención divina en cuanto al plan de Dios hacia el hombre, y fue bendecirlos. Ahora, pero también se da aquí el surgimiento precisamente de este tercer pueblo maldito. Oiga, y vemos una maldición natural y espiritual a su vez que trasciende los siglos, que hasta el día de hoy toda la humanidad se ha visto afectada a través de esta maldición que trasciende. Veamos, y ya el hermano Luis lo leyó, pero quiero que lo volvamos a leer ahí en Génesis capítulo 9 y el verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. De este tercer pueblo se llenó la tierra, y este pueblo se volvió un pueblo pérfido. Bueno, y usted me dirá, bueno, ¿y qué es eso, pérfido? Claro, pérfido es una persona desleal, alguien que confía en él, y es muy malo, desconfía en él. Ahora, desleal, vemos como característica, hermano Luis, hermano Carlos, vemos como característica principal de este tercer pueblo maldito, de esta maldición que fue transferida, de esta maldición que trasciende, que es precisamente esa característica, es un pueblo desleal. ¿Está escuchando usted que hay características que quizás identifiquen la maldición de este tercer pueblo, y establecemos como base de que era un pueblo desleal y muchas otras más consecuencias que vienen de la mano con este pueblo? Veamos lo que dice, por ejemplo, en la Biblia, Proverbios, capítulo 2, verso 22. Proverbios, capítulo 2, verso 22. Mas los impíos, ay papá, mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo esto. Mas los impíos serán cortados
prevaricadores serán de ella desarraigados. O sea, estamos viendo precisamente cómo se establece precisamente en un pérfido y lo que va a suceder en este tipo de personas desleales. Mire, porque hay personas que todavía siguen confiando en el hombre cuando la palabra de Dios te recalca: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero más sin embargo, a través de esta maldición del tercer pueblo, vemos cómo la mayoría de personas se identifican, cómo la mayoría de las personas, por ejemplo, son atraídos, son seducidos precisamente a través de esta maldición de este tercer pueblo. Este tercer pueblo será un país, será una nación altamente pecadora. Yo no sé si usted, por ejemplo, se ha dado cuenta que estamos viviendo precisamente en estos tiempos de anarquía, tiempos de rebelión, tiempos, por ejemplo, donde la gente es muy desleal, dentro o fuera de una congregación, dentro o fuera de un seno familiar, y así sucesivamente. Ahora este tercer pueblo será una nación altamente pecadora, abominable, tremendo. Pero quiero concluir por aquí esta ronda con este pasaje bíblico que le voy a dar. Ezequiel capítulo 14, verso 22. Ezequiel capítulo 14, verso 22 dice así a la letra: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Tremendo. Algo está sucediendo, y es tiempo de que usted identifique precisamente la maldición de este tercer pueblo. Hermano Carlos. Desde aquel 26 de mayo de este año 2020, cuando el presidente Carlos Alvarado firma ese decreto de matrimonio igualitario, déjeme decirle algo, hermano, empieza la maldición del tercer pueblo en Costa Rica. Fíjese cuántos casos hemos tenido hasta el día de hoy de coronavirus. ¿Cuántos casos han pasado? ¿Y cuántos muertos se registran hasta el día de hoy en este país? Hermanos, la maldición del tercer pueblo llegó a esta nación. 55.454 casos de coronavirus. 590 muertos en este país. El presidente de esta nación firmó no solo ese decreto, firmó el decreto del aborto también. Y déjeme decirle algo, todas estas muertes, 590, es la paga y es la justicia de Dios que hoy se está viendo en esta nación. Porque, óigame, con Dios nadie juega. Con Dios nadie juega. La maldición del tercer pueblo entró en este país el 26 de mayo a regir. Y yo lo dije al día siguiente en un programa. 27 de mayo. No se sorprendan, dije en aquel último minuto. No se sorprenda si de aquí a este momento, a más adelante, los casos empiecen a subir y la gente se empiece a morir. Dicho y hecho, Carlos Alvarado firmó un decreto. Firmó no solamente ese decreto, firmó la guerra contra Dios. Y hoy el gobierno de Costa Rica está perdiendo esa batalla contra Dios. Porque hoy la batalla no es contra la iglesia, porque las iglesias están cerradas. No es contra nosotros, porque aunque estemos transmitiendo aquí, en este momento, en Heredia, no es la pelea contra nosotros. No es la pelea contra las iglesias. La pelea no es contra esos pastores de la prosperidad.
Usted, señor presidente, firmó la batalla contra Dios y con Dios nadie juega. La maldición del tercer pueblo llegó a este país y está consumiendo a este país. Y déjeme decirle algo, y no es para que nos alarmemos, pueblo de Dios, no es para que nos alarmemos los que estamos bajo la sombra del Omnipotente, porque dice la palabra que bajo la sombra del Omnipotente Él nos va a proteger, que Él va a ir delante de nosotros. Esto que voy a decir no es para que ustedes se alarmen, esto que voy a decir es para que ustedes, tercer pueblo, los que están bajo la maldición del tercer pueblo, pongan las barbas en remojo. Y que hoy usted, señor presidente, ponga las barbas en remojo y diga que hasta que el día que Costa Rica no sea entregada nuevamente en las manos de Dios, esa maldición seguirá latente en este país. Y los casos seguirán subiendo. Los muertos seguirán subiendo. Vea lo que dijo la Caja Costarricense del Seguro Social el viernes, que se estima que para diciembre de este mismo año hayan por lo menos 2,000 muertes, hermano Ángel. Tremendo, tremendo. 2,000 muertes gracias al COVID. Pero esto no es un plan del enemigo. Esto no es un plan satánico. ¿Sabe qué es esto, pueblo? Nación de Costa Rica, iglesia de Costa Rica. Eso es un plan de Dios para que todos aquellos que estén desviados en estos momentos se vuelvan hacia Jesucristo, vuelvan su mirada a Dios. Inclusive los que están en la Asamblea Legislativa, vuelvan su mirada a Dios. Inclusive para que el presidente de esta nación diga: solo Jesucristo, solo Dios nos puede salvar de esta pandemia. ¿Cómo es posible que en El Salvador se registren hoy 75 casos de coronavirus con más de 2,500 pruebas? Y usted se preguntará: ¿qué está haciendo este presidente Nayib Bukele? ¿Sabe qué es lo que hizo? Proclamó que todos los domingos a esta hora, hermano Ángel, casi 5 para las 5 de la tarde, el pueblo salvadoreño está saliendo a las calles a orar, se están arrodillando. El pueblo salvadoreño está pidiéndole a Dios que quite el coronavirus de su pueblo, porque ahí está esa nación, ese pulgarcito, decimos nosotros los salvadoreños, con más de 10 millones de habitantes. Amén, ¿Y cómo amén, es posible amén, que hoy en ese país se registran 75 casos con más de 2,500, con más de 2,500 pruebas? ¿Sabe algo? Solo Dios lo puede hacer, iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy callamos y el que calla otorga. Hoy, en medio de la pandemia, callamos cuando es necesario que hablemos como iglesia de Jesucristo que somos. ¿Quién te representa? ¿El tercer pueblo o el pueblo de Dios? Son dos pueblos. El tercero está desviado. ¿Cuál es el que te representa? ¿El pueblo de Dios o el pueblo de Satanás? El tercer pueblo es utilizado por Satanás. Es un pueblo desviado. Sus habitantes, o mejor dicho, sus creyentes, son desviados. ¿Y quieres saber qué es lo que viene si este país no se arrepiente? Pedofilia, zoofilia. Ahí están los pedófilos queriendo abusar de los pequeños. Oiga, padre de familia, ¿va a permitir que un pedófilo llegue y que abuse de su niño de 5 años, de 4 años, y que el gobierno lo permita? Tremendo. Esa es la maldición del tercer pueblo. Y no es para asustarlos.
Es para que pongamos barbas en remojo como iglesia que fuimos. Oiga, como iglesia que fuimos antes de la pandemia. Pero ¿sabes algo? Esta pandemia ha sacado lo peor de la iglesia de Jesucristo. Y yo aplaudo eso, porque en medio de los errores, en medio de las cosas que han acontecido, en todo ese transcurso que Voz de Restauración no ha transmitido ni un solo programa Hasta hoy. hasta el día de hoy, yo lo aplaudo. ¿Sabes por qué? Porque inclusive hasta de mí ha sacado lo peor este coronavirus. Pero en medio de esas pruebas, en medio de esas adversidades, Voz de Restauración se ha levantado. Amén. Mi hermano Ángel se ha levantado. El hermano Luis Amén. Molina se ha levantado. ¿Y ustedes por qué no se levantan? Levántense de donde quiera que estén. Recuerde que vino alguien a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la palabra que erradicó, que botó todos los argumentos que habían en contra de nosotros. Anuló los decretos por medio de la cruz del Calvario, clavándola juntamente con él. Jesucristo vino. ¿Dónde está la gran comisión que el Señor Jesucristo dejó? ¿Dónde están aquellas palabras que Él dio en aquel sermón del monte? Hermanos, no es posible que en estos tiempos, durante 6 meses, el diablo y la maldición del tercer pueblo nos esté ganando la batalla hoy. La guerra no la va a ganar. Va a ganarnos tal vez la batalla. Pero desde aquel 26 de mayo, esa fecha tendría que ser memorable para todas las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque desde ese momento, ustedes, pastores, deberían de estar predicando otras cosas. Su perspectiva tuvo que haber cambiado desde ese momento. ¿Sabes? El diablo aparentemente, entre comillas lo digo aparentemente, está ganando esa batalla, pero no la va a ganar. ¿Sabes por qué? Porque aquí en Gálatas 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, oiga lo que dice, Dígalo. estoy en Nueva Traducción Viviente, desarmó. Desarmó. Repita conmigo donde quiera que esté, desarmó. ¿Qué Desarmó. significa desarmar? Romper, quitar. Desarmar es alborotar un sistema político. Desarmar significa quitar todo lo que había en contra de nosotros. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esa maldición no va a ser para siempre, va a ser momentánea. ¿Sabes? La maldición del tercer pueblo son los homosexuales. Así es. Dígalo. La maldición del tercer pueblo son los pastores inútiles que no se atreven a predicar esta palabra que está dando Voz de Restauración hoy. Así es, Que no amén. se atreven a hablar de Jesucristo en medio de esta pandemia, porque prefieren el diezmo antes de hablar de Jesucristo. Es más importante el alma que diezma que Jesucristo en las iglesias. La maldición del tercer pueblo es ese gobernante estúpido que firmó un acta contra Dios. Es ese gobernante Así que es, firmó amén, la muerte amén. de aquellos niños inocentes
La maldición del tercer pueblo son aquellos gobernantes inútiles que están en la asamblea legislativa, que se dicen ser cristianos y hoy no hablan, hoy callan y el que calla otorga. La maldición del tercer pueblo es el coronavirus que vino gracias a ustedes. Pastores inútiles, gracias a ustedes, gobernantes inútiles. Pero ¿sabes algo? Inclusive en medio de este tiempo, Dios tiene gracia para ustedes. Dios tiene perdón de pecados, porque si dice que aquí quitó todo el acta de los decretos, quiere decir que todo chorizo que usted ha hecho es perdonado delante de Jehová. Quiere decir que por más homosexual que usted sea, es perdonado delante de Jehová. Quiere decir que por más marihuanero que sea, por más drogadicto, por más alcohólico que sea, en medio de la pandemia, Dios quiere tratar contigo. Porque la maldición del tercer pueblo va a consumir al mundo entero. Y los únicos que vamos a quedar somos los predicadores que hoy, en medio de esta pandemia, con eso termino y grábeselo, que en medio de esta pandemia, 6 meses, hermanos, 6 meses, el número de la bestia. Así es. 666. Puede ser que por usted, pastor, que cambie por completo su sermón, venga misericordia para Costa Rica. ¿Por qué no cambiamos ese sermón? ¿Por qué no cambiamos las cosas que están mal en nosotros? El coronavirus vino a destruir por completo la iglesia. Hoy las iglesias están cerradas. Nunca en mis 28 años, hermano Ángel, me imaginé ver las iglesias cerradas. Tremendo. Nunca me imaginé ver a los ministros de alabanza con mascarillas, cantando solo una alabanza y una oración. Nunca me imaginé ver a un pastor predicar con mascarilla. ¿Sabes algo? Esa es una cachetada que Dios está dando para que aprendan, para que aprendamos a valorar más lo que Dios hace que lo que el tercer pueblo, la maldición del tercer pueblo ofrece en esos tiempos, hermano Luis. Qué dura la palabra, hermanos, pero alguien tiene que hablar y alguien tiene que decir. Allá en Génesis capítulo 6 dice en el verso 4, en el verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y la carne es maldición. Los deseos de la carne, ahí están en Gálatas capítulo 5, hermano, los deseos de la carne. ¿Y cómo fue que se traspasó después del diluvio esta maldición, hermano? Porque está el espíritu, hermano, de Can. El espíritu de Can son las relaciones incestuosas y trajo toda la depravación moral hasta el siglo XXI. ¿Qué fue lo que sucedió? En Génesis 9, estos 3 son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de ellos fue llena toda la tierra. Hablamos de los 2 hijos primeros, Sem y Jafet. De estos 2 pueblos Dios hizo uno solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó con el tercer hijo de Noé? Vea, hermano, la depravación de este hombre. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Tuvo relaciones incestuosas, hermano. Sodomizó a su propio padre. Hermano,
Eso fue exactamente lo que sucedió. Y dice que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Y por qué no maldijo a Can? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios bendice, nadie puede revertir esa bendición. Así es. Y en el capítulo 9, verso 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces la maldición del papá de Noé cayó en el hijo menor de Canaán. Y de ahí se desprende toda esta aberración en la cual nosotros estamos viviendo, hermano, en este tiempo. Tremendo, Can, tremendo. el tercer pueblo, dice, maldito sea Canaán. De Sem sale nuestro padre en la fe, Abraham, David y Jesús. Del pueblo maldito de Canaán sale Nimrod. Oiga bien, el primer anticristo sobre la faz de la tierra. Así es. Nimrod tuvo a Tamuz. Y de Tamuz viene en una línea directa hasta llegar al anticristo, que no sabemos quién es todavía. Este es el tercer pueblo y representa la otra rama del pueblo gentil, y este pueblo está en contra y en rebelión en contra de Dios. Está en rebeldía, hermano. Es un pueblo rebelde. Y allá en Mateo 24, capítulo 24, nos habla, hermano, de la siguiente manera. Oiga bien. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga, hermano, no escucharon la voz de Dios. Era una generación bruta, así como la que está viviendo en este momento, siglo XXI. Tremendo eso. Dice, hermano, era una generación mala, que solamente comían, bebían, y el sexo total y depravado. Era una generación inmunda. Tenía el espíritu de inmoralidad y traspasaron los límites de Dios. Y por esa causa, dice allá Isaías capítulo 24, oiga, hermano, lo que nos dice. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto de Dios. Tremendo, tremendo. Y por esta causa la maldición consumió la tierra. Hermano, el tercer sexo es un pueblo maldito por Dios, y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres, porque ya el hombre no quiere ser hombre, quiere ser mujer. Hermano, esto está feo, hermano. Tremendo. Dice que el vino se perdió, enfermó la vid. Está la iglesia enferma ahorita, hermano. La iglesia está con puertas cerradas. Enfermó la vid, la iglesia, hermano. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. La iglesia en este momento, hermano, está gimiendo, pidiendo y clamando a Dios para que esto venga, hermano, como una respuesta de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia pronto se va de este mundo. Y dice, cesó el regocijo de los panderos, y la alabanza se acabó.
amado, está hermano callada. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. ¿Cómo está Costa Rica, hermano? Está quebrantada por la vanidad de un hombre desgraciado que se atrevió a desafiar a Dios, haciendo, hermano, decretos ejecutivos, promoviendo los matrimonios homosexuales. Y oiga, eso no es nada. Aquí este gobierno PAC tiene el tridente maldito del diablo, empezando por su fundador, Otón Solís, que dice que a Dios le agrada que un hombre se acueste con otro hombre. ¡Qué maldito ese Otón Solís! Oiga, y viene el primer presidente de el PAC, Luis Guillermo Solís, y iza la bandera gay en casa presidencial. ¿Y sabe qué fecha fue, hermano? El 14 de mayo del año 2014, la fecha cuando se está decretando el Estado independiente de Israel, el 14 de mayo de 1948, como una bofetada para el pueblo de Israel. El 14 de mayo del año 2014, Luis Guillermo Solís está izando la bandera gay, abriéndole la puerta de par en par para que entre Satanás y sus demonios a Costa Rica, invadan esta nación, hermano, bendita por Dios. Oiga, y viene este hombre, presidente Carlos Alvarado, y en diciembre del año pasado, 2019, firma el decreto de la matanza de los niños inocentes, igual que Herodes, igual que Faraón en Egipto. Ese es el presidente que tenemos, hermanos, un asesino de niños en Costa Rica. Pero no contento con eso, el 26 de mayo del año 2020 firma retando a Dios con una sonrisa de oreja a oreja y saliendo en todos los medios de comunicación, firmando el decreto ejecutivo donde autorizaba el matrimonio igualitario. Y el presidente que dice de la Asamblea Legislativa, que dice que es un ministro del Evangelio, un negro de allá de Limón, de apellido Cruzman, oiga, aplaudiendo el desgraciado y autorizando ese decreto de maldición para Costa Rica. A partir de ese momento, Costa Rica vino de mal en peor, con una alza, hermano, en la contaminación del virus que está atacando a la humanidad. Pero oiga, el espíritu de inmoralidad, el carácter de los antediluvianos, una generación bruta, porque Noé les predicó 120 años el plan de salvación en el arca. Una generación bruta sin entendimiento, no quisieron escuchar el mensaje de salvación por Noé. Y oiga lo que sucedió. Al sodomita le gusta tener relaciones sexuales solo por atrás. ¡Qué suciedad, hermano! El espíritu de Can inunda toda la tierra y contamina en rebelión en contra de Dios. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, se convierte en un animal irracional, en una bestia, en un engendro del diablo, en un demonio, en un animal híbrido, en un monstruo espiritual. Y este pecado trae juicio sobre la tierra. Esta raza va a desaparecer por la ira de Jehová, por los juicios de Dios en la gran tribulación. Y oiga, hermano, oiga esto.
tanto que han jodido a estos hombres de que quieren ser mujer. Hace 750 años antes de Cristo, el profeta Jeremías, en su capítulo 30, en su verso 6 dice: inquirid ahora y mirad si el varón puede parir un hijo. Oiga, hermano, Tremendo. bueno, cásese todo lo que quiera. Pero vamos a ver, porque aquí está escrito, ¿Cómo dice, Jeremías, hermano? ¿Cómo dice? capítulo 30, verso 6. Inquirid ahora y mirad si el varón puede parir un hijo, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo a hacer juicio a la tierra, oiga, estos hombres van a estar con los rostros pálidos del miedo, de terror, porque han desafiado a nuestro Padre Celestial, hermano. Correcto, gracias hermano Luis. Y estamos hablando de un hecho real, un hecho latente, no solamente en nuestro amado país Costa Rica, sino a nivel mundial. Vemos cómo comienza a manifestarse lo que es la maldición del tercer pueblo, y algo importante que debemos reconocer, identificar. Precisamente la maldición que trae aquel tercer pueblo es precisamente que este tercer pueblo será una generación híbrida. Una generación, óigame bien, totalmente degenerada. Estamos actualmente viviendo bajo tiempos de apostasía. Estamos viviendo bajo tiempos en los cuales estamos identificando la contaminación global en muchas áreas de la parte moral, espiritual. Estamos viendo cómo hay apertura dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo que se hace llamar cuerpo de Cristo. Esto es tremendo. Miren lo que dice en cuanto, por ejemplo, a este pueblo desconocido, a este tercer pueblo, a este pueblo que trae la maldición. Deuteronomio. Anote ahí para que usted tenga una base bíblica acerca de este tercer pueblo que será una generación híbrida. Deuteronomio capítulo 28, verso 32. Ve lo que dice aquí, lo que sucederá precisamente con esta generación que estamos hablando y cómo trae la maldición este tercer pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 28, verso 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. El tercer pueblo. Correcto, hermano Luis. Repito nuevamente. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Mira qué tremendo lo que dice aquí. Serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en sus manos. Ahora, ¿dónde está este tercer pueblo maldito? ¿Dónde está la maldición de este tercer pueblo? Ahora, este tercer pueblo de la Biblia, oiga, ¿por qué estamos hablando bíblicamente? Está vivo. Está hoy en pleno acto, en pleno, óigame bien, desarrollo, pero hay algo tremendo. Hoy este pueblo sigue vivo en el Líbano, Canaán, antigua región precisamente de Oriente Próximo. Está situado entre el mar Mediterráneo, mire qué tremendo, y el río Jordán en el año 3000 antes de nuestra era. Pero no solamente eso, porque sigue abarcando más y más territorio y sigue ganando, oigan muy bien, más adeptos, más seguidores, más personas crédulas precisamente a este tipo de movimiento. Mis hermanos hacían precisamente una alusión a que gobiernos enteros comprados precisamente, óigame bien, comprados para que se introduzca lo que es el aborto terapéutico, lo que es, por ejemplo, la aberración de lo que es el matrimonio igualitario. Hoy, justamente 9,
29 países alrededor del mundo están tienen adaptado precisamente este sistema de la maldición del tercer pueblo. Hay algo muy tremendo. Este tercer pueblo tendrá un poder para seducir las masas. Tendrá un poder, óigame bien, en donde muchos serán arrastrados por su propia concupiscencia. Este tercer pueblo tendrá ese poder para seducir precisamente, endulzar el oído de los gobernantes. Tendrá, óigame bien, esa sapiencia para poder llegar y causar estragos a nivel mundial. La Biblia nos dice algo tremendo en cuanto a este arrastre que tendrá. Nos dice, por ejemplo, en cuanto a esa manera de vivir, porque bíblicamente está muy bien ilustrado precisamente lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Santiago capítulo 1, verso 14. Dice así a la letra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. ¿Me está escuchando usted? Ahora, tenemos muchas referencias bíblicas en cuanto a lo que es la seducción del pecado, en cuanto a lo que es, ¿cómo le llamo? La atracción, la seducción que tiene precisamente esta maldición de este tercer pueblo. Ahora, veamos lo que nos dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Oiga, qué tremendo esto. Leemos así en el verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga, ¿qué? La apostasía. Mire qué tremendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigue diciendo en el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. La maldición de este tercer pueblo tiene como característica precisamente que manejan, oye, y caminan aliados a lo que es la apostasía. Mire qué tremendo lo que estamos hablando acá. Y tenemos muchas referencias bíblicas. Tome usted nota para que pueda usted estudiar en su casa con más detenimiento. Segunda de Timoteo. Qué tremendo esto. Capítulo 3. Se lo voy a leer por acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3. En el verso número 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se da cuenta? Usted está identificando qué es lo que está sucediendo. Vendrán tiempos peligrosos. Sigue diciendo el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En pocas palabras, vemos la característica precisamente de la maldición de este tercer pueblo y cómo precisamente está absorbiendo la misma humanidad. El establecimiento precisamente de este nuevo orden mundial comienza a través, hermano Luis, hermano Carlos, a través de la maldición de este tercer pueblo. La maldición de este tercer pueblo
está alineado, escúcheme bien, precisamente el nuevo orden mundial, el cual es una conspiración. ¿Escuchó? Totalmente satánica. Es una conspiración para esclavizar a través de la política, a través de la economía y a través de las culturas. Escúcheme bien. Por ejemplo, sí, correcto, en la parte religiosa igualmente. Conspiración para esclavizar políticamente. Cuando desde usted ve que desde los más altos mandos te dicen, por ejemplo, acepta el matrimonio igualitario, acepta la pedofilia, acepta el aborto. Oiga, cuando te dice acepta, acepta. Y por ejemplo, donde desde los altos mandos te dicen, cierra tu iglesia. En la parte de la economía, hoy tenemos no solamente en nuestra nación mucha gente que ha quebrado en cuanto a sus negocios, en cuanto a sus empresas. Tenemos iglesias que ya han puesto un candado precisamente a sus locales porque está quebrantando la economía y culturalmente quieren implantar una cultura que no es la cultura del reino. ¿Escuchó? Quieren implantar culturas diferentes cuando se introduce, por ejemplo, en la parte espiritual. Hermano Luis, hermano Carlos, hoy escuchamos, por ejemplo, gente que se hace llamar ministra, hablando de apóstoles y profetas del nuevo pacto. Óyame, si usted tiene una base bíblica para decirme que apóstoles y profetas del nuevo pacto, le agradezco que me lo haga llegar, que es lo que estamos viviendo hoy. Algunas de las condiciones, por ejemplo, óigame bien, que va a tener, por ejemplo, este movimiento satánico como lo es la maldición del tercer pueblo, que está afectando el mundo entero hoy. Óigame bien, y es tremendo, dinero a cambio de leyes y firmas. ¿Ha sucedido en su país? ¿Ha sucedido en tu nación? Número 2, convenios que garanticen los derechos humanos. Escúchenme bien, entre comillas, convenios que garanticen los derechos humanos, hablando del libertinaje y de la depravación moral, social y espiritual. Algo está sucediendo. Número 3, dinero a cambio de votos en los organismos mundiales para controlar el poder. ¿Escuchó eso? Número 4, este nuevo desorden mundial, hermano Luis, como lo es la maldición del tercer pueblo, ha generado malas conductas, conductas perversas, óigame bien, y una gran decadencia moral. Algo está sucediendo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, pero hoy es cuando usted realmente ve el panorama abierto. Cuando hablamos del panorama abierto, vemos cómo se manifiesta la obra de la carne. El hermano Luis hacía o decía algo importante. Por ejemplo, la depravación donde le dan el uso sexual diferente a lo que usted y yo conocemos. Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo a la Biblia. Gálatas capítulo 5, verso 19. Mire qué tremendo. Dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¡Ah, tremendo! Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Traerá, óigame bien, la maldición del tercer pueblo adulterio. Sí. Claro. Óigame, pero vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a todo lo que trae la maldición de este tercer pueblo y que ha sido implantado en las naciones del mundo. Vuelvo a leer verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¡Ah, qué tremendo! Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os había dicho antes, para los que practican tales cosas. Viene la parte más dura.
no heredarán el reino de Dios. No van a ser herederos, hermano Luis, hermano Carlos, del reino de Dios. Esta es la parte que más duele. Todavía hoy día, en este 2020 todavía, está abierta la puerta de la gracia para que usted que ha sido envuelto, enrolado, para usted que ha sido simpatizante de la maldición de este tercer pueblo, se arrepienta y se vuelva a Cristo. Marcos capítulo 7, verso 21. Porque dentro del corazón de los hombres, Marcos capítulo 7, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del corazón del hombre y vienen a contaminar el hombre. ¿Se da usted cuenta precisamente cómo opera en esta humanidad, en este mundo, lo que es la maldición del tercer pueblo? Óigame bien, leo un pasaje más por acá. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. ¿Sabe cómo tiene, por ejemplo, es el verso 14? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? Qué tremendo, hermano. Son hijos de maldición. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Identifica usted, por ejemplo, la maldición de este tercer pueblo y toda la asquerosidad, toda la abominación, todo lo inmoral, todo lo irrecto, todo lo desleal que maneja en sí. Y estamos hablando de que esto ha llegado a ámbitos, óigame bien, espirituales, seculares, abarcado todos los ámbitos de la vida. Dice el verso 19, les prometen libertad. ¿Escuchó? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano Carlos. Me siento obligado por el Espíritu Santo de mandar un mensaje urgente a todos los que están en nuestra lista de correo y a los amigos y obispos que hemos conocido alrededor del mundo. Una calamidad que sacudirá al mundo entero está pronta a suceder. Será tan aterradora que todos vamos a temblar, aún los más devotos entre nosotros. Por 10 años yo he estado advirtiendo que 1000 fuegos arderán en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está Estados Unidos ahora? Bajo fuego. Okay. Engullirá a toda el área, incluyendo a Nueva Jersey, Connecticut. Las ciudades principales en toda América experimentarán disturbios e incendios, como vimos que sucedió en Watts, Los Ángeles, años atrás. Habrá disturbios y fuegos en ciudades en todo el mundo. Habrá saqueos, incluyendo a Times Square y la ciudad de Nueva York. Lo que estamos experimentando ahora no es una recesión, ni siquiera una depresión económica. Estamos, oiga esto, estamos bajo la ira de Dios. Hermanos, Dios está juzgando los pecados atroces de América y de las naciones. Él está destruyendo los fundamentos seculares.
Hermano, dice aquí, primero, yo le daré una palabra práctica que recibí yo mismo. Si le es posible, abastézcase de suministros de alimentos y cosas esenciales que pueden durar por 30 días. En las ciudades grandes, los mercados se vacían en 1 hora cuando hay alguna señal de desastre. Y sobre nuestra reacción espiritual solo tenemos 2 opciones. Esto está delineado en el Salmo 11, léalo si quiere. Podemos escapar al monte cual ave, o como dice David, fijó sus ojos en el Señor sentado en su trono en el cielo. Sus ojos ven sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. En Jehová he confiado. Tremendo. Yo le diré a mi alma, no hay necesidad de que corra, no hay necesidad de que me esconda. Este es un acto justo de Dios. Yo contemplaré a nuestro Señor en su trono con su mirada tierna, misericordiosa y amorosa, pendiente de cada paso que doy, confiando que Él salvará a los suyos aún en los diluvios, fuegos, calamidades, pruebas, enfermedades, aflicciones de toda clase. Yo no sé cuándo sucederán estas cosas, pero sé que no está distante. Le he descargado mi alma a usted. Haga con este mensaje como le parezca. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Atentamente, David Wilkerson, 2006. Este hombre les estaba diciendo a ustedes, apóstoles y profetas, en ese momento, 2006, que ustedes iban a desviar totalmente la palabra en un mensaje poderoso. Dice que Costa Rica estaba rodeado completamente de los ángeles, pero que él en muchos años después, no sabe cuántos, veía que los ángeles se abrían y dejaban a la víspera a Costa Rica. Tremendo. Él veía cómo una enfermedad entraba y cómo una enfermedad cerraba por completo las puertas de las iglesias, apagaba a los grandes adoradores de la palabra, callaba la boca de los que se decían ser grandes predicadores. Él veía cómo un tercer pueblo destruía una nación. Tremendo. Hermano, 2006, 2020, 14 años han pasado y esa palabra se cumple en este tiempo. Año 2020. Y todavía me recuerdo cuando un hombre apareció un 1 de enero dando una palabra profética para Costa Rica, diciendo que estos eran momentos de bendición. ¿A dónde está la bendición? La guía profética. ¿A dónde está la famosa guía profética? Si no podemos ni salir de Costa Rica para ir a predicar, pero aquí estamos de Restauración, transmitiendo, gracias a Dios, para el mundo entero. Amén, podemos amén. salir. Esta es la palabra que necesita Costa Amén. Rica. Esta es la palabra que necesitan las iglesias. Amén. 2006, 2020, 14 años transcurrieron para que esta palabra se cumpliera. ¿Sabe cuándo se cumplió? Que los ángeles dejaban de rodear a Costa Rica cuando ese maricón de Luis Guillermo Solís hizo la bandera gay. No tuviste el valor de enfrentarte a ese pecado. No tuviste valor de decirle no a ese tercer pueblo. Y por tu culpa, estamos hoy aquí, pasando esta pandemia. No solo Costa Rica, el mundo entero. Y usted ve las estadísticas, 29 países, son los 29 países que están más infectados de coronavirus. No me lo invento yo. Inclusive hasta el pastor de la iglesia donde yo voy ya me dio la razón en eso.
Es que no hace falta ser tan diestro en la palabra para poder ver semejante magnitud de lo que está pasando en estos tiempos. Y quiero que se grabe esto que voy a decir. Cada acto de corrupción, cada acto de asquerosidad, cada acto de distorsión, cada acto de perversidad, cada acto que vaya en contra de Dios es un paso más para que Jesucristo se acerque. Así es. Tremendo. Un Así es. paso más. Sí. 1. Ustedes ya dieron 3. 1. Ya el Señor se acercó 3 pasos más. ¿Cuál va a ser el siguiente? La pedofilia, un paso más. ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál? Dígame cuál. El aborto, un paso más. El homosexualismo, un paso más. Y cuando ustedes vengan a ver Iglesia de Jesucristo, estén preparaditos. Porque como dice Génesis 19, entonces vi el cielo abierto. Ay, papá. Vi el cielo abierto. Apocalipsis. Y había ahí, Apocalipsis 19. Y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era la palabra de Dios. Amén. Los Amén. ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernaba con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el único título. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Rey, Rey de todos los reyes. Amén. Y Señor de todos los señores. Amén. Cada paso de corrupción, cada paso de asquerosidad, cada paso de inmoralidad sexual, cada paso de adulterio, cada paso de fornicación, cada paso de matanza a los niños, cada paso de homosexualidad, cada firma es un paso más cerca de esto que acabo de leer. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Entonces, ¿por qué te preocupas, iglesia? Entonces, ¿cuál es la alarma, iglesia? Si la venida del Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina, porque estos corruptos hacen que más cerca sea la venida del Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, estoy en Gálatas 6. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante, esto es para vos, Carlos Alvarado, y para todos los inútiles de la Asamblea Legislativa y todas las iglesias que una vez predicaron prosperidad y ahora están calladitas por un virus. Esto es para ustedes. Si alguna vez se creyeron importantes para ayudar a alguien, solo se están engañando a ustedes mismos. No son importantes. Lo dice la Biblia, vea, hermano Ángel. Correcto. 6:3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Correcto. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios
deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, pueblo, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Aquí se está refiriendo al tercer pueblo. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué van a cosechar? Adivine. Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán. ¿Qué vamos a cosechar? Vida eterna. Tremendo. Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Te estoy hablando a ti, iglesia, que el tercer pueblo ha venido a acabar con Costa Rica, es verdad. Pero si en algún momento, iglesia de Jesucristo, hemos dicho que vamos a dar nuestro brazo a torcer, o estamos a punto de darnos por vencido, esto es para usted. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Así es. Hagamos el bien, prediquemos la palabra, prediquemos la gracia, prediquemos el perdón de pecados, prediquemos del amor de Jesucristo, prediquemos del hombre que vino a morir en la cruz del Calvario, prediquemos de aquel hombre que oró por nosotros en el huerto de Getsemaní. Prediquemos de aquel hombre que oró por nosotros en San Juan 17. Cuando él dijo, oro por aquellos que van a creer sin haber visto. Amén. Ahí estabas tú, en esa oración. No es aquel del tercer pueblo. No es aquel que fornica. No es aquel amador de las perversiones. No es aquel degenerado que quiere abusar de un niño. Es por ti y por mí que él oró. Así es. Hermano, recuérdelo. Esto es algo que me puso Dios. Cada paso, cada firma en esas actas, cada robo del gobierno de Costa Rica, cada acto de inmoralidad sexual, de perversión, de degeneración, es un paso más cerca a la venida de Jehová. Repítalo conmigo, Ángel. Cada paso que da el gobierno de Costa Rica, Que da el gobierno de Costa Rica. de inmoralidad, De inmoralidad. de perversión, De de perversión. degeneración, De degeneración. degeneración, es un paso más cerca Es un es paso, un paso más cerca. hacia la venida de Jesucristo. Hacia la venida de Hermano Jesucristo. Luis. Hermano, qué terrible esto. Sinceramente le digo que no tenemos palabra, pero lo tenemos que hablar, hermano. La maldición del tercer pueblo, el espíritu de Can, el espíritu de sodomía, el espíritu de inmoralidad. Es un pueblo híbrido, anti Dios. De este pueblo sale el imperio gay, el octavo imperio mundial. Es un pueblo carnal depravado. Se ha legalizado el pecado. Es un pueblo inmoral. Es un pueblo sin ley. Tienen una religión satánica. El culto que practican es el sexo. La iglesia luterana de Costa Rica predican la doctrina gay. Óigase bien. Iglesia Luterana de Costa Rica predica la doctrina gay. Oiga, hermano, derechos de adopción de niños, la pedofilia, que es el sexo con niños, zoofilia, sexo con animales, el cambio de sexo,
la depravación moral, la maldición de esclavitud sexual. Aman el pecado, espíritu de inmoralidad, espíritu de sodomía, espíritu del lesbianismo, y todo esto que les he narrado produce, hermano, metástasis espiritual. Óigase, metástasis espiritual. ¿Y qué es la metástasis? Es el cáncer avanzado que ha inundado todo el cuerpo humano. Y curiosamente, hermano, una persona con cáncer avanzado, con metástasis, tiene una duración de vida entre los 3 y los 7 años. La gran tribulación, hermano. Correcto. Y dice, porque ya el tiempo nos comió. Romanos 1:28, el tercer pueblo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es, hermano, nuestro presidente de Costa Rica. Todo lo que yo les he narrado, empezando por el maldito de Otón Solís, el otro, Luis Guillermo Solís, y este degenerado de Carlos Alvarado, es la Trinidad satánica que entregó a Costa Rica en manos del diablo. Pero todavía hay una oportunidad, porque estamos en el período de la gracia. Amén, así es. Y todos los pastores de Costa Rica no tienen que orar por bendición para esta nación, porque está sobre maldición. Se tiene que orar, hermanos, para que el gobierno en pleno se arrepienta de la porquería que hicieron con el pueblo de Costa Rica. Tenemos que orar para que Carlos Alvarado y todo su gabinete se arrepientan, porque ahí en Casa Presidencial solo playos y maricones existen. Tenemos, hermanos, que orar para que este gobierno se arrepienta y se vuelva a Cristo Jesús, hermano. No, hay cosas que son tremendas, hermano. Hay cosas que igualmente a la luz de la palabra nos ilustran, que a la luz de la palabra, por ejemplo, quedan en evidencia. Decía el hermano Luis que ciertamente el tiempo nos ha ganado, es verdad, pero miren algo tremendo, hay organizaciones que están aliadas, óyame bien, y más que aliadas financieras, óyame bien, financian, económicamente a este tercer pueblo maldito. Por ejemplo, algunas de las organizaciones, se me escaparán más de alguna, pero algunas de ellas reconocidas son, por ejemplo, la ONU, la OEA, la OMS, el FMI, el BID, la OMS, el movimiento LGTBQ. Óyeme bien, cuentan con el respaldo, asesoría jurídica y legal de lo que es, por ejemplo, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Mire qué tremendo. Hay multimillonarios que están detrás de lo que es este tercer pueblo maldito, que igualmente lo que hace es financiar. George Soros, óyame bien, Bill Gates, con lo que es el Planet Parenthood, lo que es
las clínicas de aborto a nivel internacional, que llegan, por ejemplo, se establecen en un país, pagan al mandatario X cantidad de dinero, que no es poco, según se tiene contemplado, son 50 millones de dólares. Y hablamos de que son más de 29 países. La familia Rothschild, que hablábamos en otros tiempos, la familia Rockefeller, la familia Morgan, la familia DuPont, la familia Bush. Y óigame, hay un movimiento que se ha puesto de moda en estos últimos días, como lo es el movimiento MAP, un movimiento que busca legalizar la pedofilia, al igual como entraron todos estos movimientos de matrimonio igualitario, de aborto terapéutico. Este movimiento, reconocidos por sus siglas en inglés MAP, busca legalizar la pedofilia en estos 29 países que se reconocen, pero aún hay más. Este tipo de movimientos, al igual que el tercer pueblo, no aman a Dios, hermano Luis. La Biblia dice que son malditos. Sí, ¿Sí? Hermano, ¿pero qué está diciendo usted? son malditos. Que son malditos. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16. Tome nota. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Porque este tipo o esta generación híbrida, esta generación maldita, no ama a Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo. Ay, papá. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maldito. Sea maldito. El Señor vive. Ahora, dentro de ese montón de países, yo tengo una amplia lista de esos 29 países. A grosso modo, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, México, Nueva Zelanda, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Taiwán, Uruguay. Pero miren, en los Países Bajos, por ejemplo, hermano, está Aruba, Curazao, San Martín, el Caribe neerlandés, Bonaire, San Eustaquino, Sabá. Ahora, ellos se cobijan, hermano Luis, ya voy a terminar mi participación. Ellos se cobijan bajo una sola bandera. Yo les digo a ustedes, hermanos, ¿qué identifica una nación? Por ejemplo, una bandera. Ellos se cobijan bajo una sola bandera. Óigame bien, aquella bandera que ellos llaman la bandera del arco iris. ¿Ah? Es su color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Ellos se declaran inclusive, hermano Luis, hermano Carlos, ellos inclusive se declaran ser un solo pueblo. Y en la parte espiritual, aquí en nuestra amada Costa Rica y en el mundo, usted lo puede buscar en internet, en Facebook, por ejemplo. Aquí en Costa Rica existe una página en Facebook que se llama Comunidad Cristiana Gay de Costa Rica. No puede ser. Esto es antibíblico, antimoral y anti lo que usted quiera. ¿Cómo se declaran Comunidad Cristiana Gay de Costa Rica? Una gran aberración. Ahora viven bajo un solo principio. Y escúcheme bien, ¿cuál es ese principio? El principio de anarquía y rebelión. Este es el principio nacido precisamente en Génesis capítulo 11, verso 6. Mire usted qué tremendo. Dice ahí Génesis capítulo 11, verso 6. Génesis 11, 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo era? Uno. El pueblo era uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Y fue cuando dijo, ahora descendamos y confundamos. Ahora, eso no queda ahí. Hay un juicio de los cuales este grupo, este movimiento, no se va a escapar. Dice Lucas, y lo voy a enlazar Lucas con Apocalipsis. Dice Lucas capítulo 21, verso 24, porque este será su fin. Óigame, este será su fin precisamente de este movimiento maldito, como lo conocemos el tercer pueblo. Lucas capítulo 21, verso 24. Y caerán a filo de espada,
y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Lo enlazo con Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versos 7 y 8. Dice así: cuando haya acabado su testimonio, estamos hablando de los dos testigos por acá. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y hay características precisamente de lo que fue Sodoma. Un pueblo como un pueblo altamente sodomizado, un pueblo, óigame bien, donde inclusive querían abusar de los hombres de Dios, decía, ¿verdad? Sí. Los ángeles. Ahora querían, por ejemplo, también tener cualquier aberración sexual. Por eso dice acá, en el sentido espiritual, como lo era Sodoma y Egipto, que Egipto simboliza o representa la esclavitud, y es lo que hablábamos en el principio, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Dice la palabra Apocalipsis 11:8. En Lucas 25, en Lucas 21, 25. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Tremendo. Yo quiero terminar con eso y recuerde, creo que ese dicho me lo puso Dios. Cada paso, grábeselo. Cada acto de inmoralidad del gobierno, cada acto de corrupción es un paso más cerca de la venida de Jehová. Amén. Hermano. Así es, hermano Luis. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios. Si en 8 días nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, aquí vamos a estar combatiendo al enemigo con la palabra de Dios. Sí, saludo, amén. hermano. Muchas gracias igualmente a todas aquellas personas que estuvieron en sintonía con nosotros. Saludamos, por ejemplo, a nuestra hermana allá en África Central, Madeline, ¿verdad? Saludamos también a nuestros hermanos, por ejemplo, allá en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, que estuvieron conectados con nosotros. Aquellas personas allá en Bogotá también, que estuvieron allá en Nicaragua, como lo es León, como lo es Chinandega, que estuvieron también conectados con nosotros. Saludamos igualmente a nuestra hermana allá en el Perú, que siempre está en sintonía. Saludamos allá en México a nuestra hermana Noraima, que siempre ha estado allí y igualmente comparte las transmisiones, ¿verdad?, que son de bendición. Saludamos igualmente a todos aquellos que semana a semana se conectan con nosotros, nos saludan, nos piden bendiciones, y a las personas que hoy estuvieron conectadas en vivo, igualmente muchas gracias por su sintonía, porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenece al único y sabio Dios. Carlitos. Sí, hermanos, muchas gracias. La verdad, eso ha sido un proyecto. Este es el primer programa, ¿verdad?, que grabamos nuevamente después de tanto tiempo. 4 meses. 4 meses, exactamente. Recuerde que ahí estamos transmitiendo los mensajes de esperanza, llenos de esperanza en medio de esta prueba tan grande que hay en estos momentos, ¿verdad? No me queda nada más que darle las gracias por acompañarnos. Hora 35, 36 minutos, digamos. De verdad, muchas gracias. Que Dios me los bendiga y que terminen de tener un gran domingo. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Gracias. Amén.
qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Oh, que dura es esta palabra.